Hace nada, 3 años, en 2023, si hablábamos de inteligencia organoide sonaba a ciencia ficción, a algo de laboratorio. Sí, a un experimento curioso, poco más. Pero es que hoy, a principios de 2026, la conversación es radicalmente distinta. Ya no es una promesa, es mercado puro y duro. Y con unas cifras que, bueno, asustan un poco. Totalmente. Las proyecciones apuntan a un negocio de casi 10.000 millones de dólares para 2035, con un crecimiento anual del 23%. Una barbaridad. Así que hoy vamos a analizar a fondo qué ha pasado, cómo hemos dado este salto. Queremos entender las 3 áreas clave donde esto ya es una industria. Hablaremos de la revolución farmacéutica, de cómo se están creando gemelos biológicos para probar medicamentos, Ajá. de cómo estos bioprocesadores pueden ser la solución a la crisis energética de la IA y, para rematar, de cómo consigues que un robot, bueno, que sienta miedo a chocar. Y antes de todo eso, hay un cambio de concepto que es fundamental para entenderlo todo. Porque la gente oye inteligencia organoide y se imagina, no sé, un cerebro en un frasco. Claro, es la imagen que todos tenemos. Pero la realidad es mucho más potente. Ya no hablamos de simples cultivos. El término industrial ahora es sistemas biofísicos híbridos. Vale, sistemas biofísicos híbridos. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué los diferencia de un ordenador normal? Pues la diferencia es total. A ver, un chip de silicio ejecuta código, sigue instrucciones uno a una. Las que le da un programador. Exacto. Estos sistemas no. Tienen lo que se llama agencia biológica intrínseca. No siguen órdenes. Luchan por sobrevivir. ¡Ostras! El cálculo que hacen es una consecuencia de ese instinto. Buscan un equilibrio, mantenerse estables. Su computación es, pues, un resultado de su propia naturaleza. Y ahí está todo el poder. Entiendo. No ejecutan un programa, sino que viven la respuesta. Vale, con esa idea en mente, vamos al primer pilar, la farmacia. Durante años, la industria ha luchado contra la ley de Irrum, Que es la ley de Moore, pero al revés. justo. Cada vez más caro, más lento y más difícil sacar un medicamento nuevo. Y gran parte de la culpa la tienen los modelos animales, que, bueno, no predicen bien qué pasará en un humano. Así es. Pero el catalizador, lo que ha abierto el mercado de verdad, es un cambio regulatorio. La FDA Modernization Act 2.0. Un hito. Totalmente. Desde mediados de 2025, la FDA, la agencia estadounidense, ya no exige pruebas en animales para ciertos fármacos. Ahora aceptan datos de organoides. Y, ojo, no es una opción más. Se está convirtiendo en el nuevo estándar. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, porque esto ha dado luz verde al concepto de avatares terapéuticos, los PDOs, organoides derivados de pacientes. La idea es tan potente como suela. Se cogen células de la piel o de la sangre de un paciente, se reprograman y se cultiva un minicerebro en el laboratorio que es genéticamente idéntico al suyo. Espera, para. ¿Me estás diciendo que antes de darme una pastilla, la prueban en mi gemelo cerebral, en el laboratorio, y eso les dice si va a funcionar? Exactamente eso. ¿Se acabó el probar a ciegas con el paciente? Se acabó el ensayo y error con personas, que puede durar años, y con efectos secundarios terribles. El caso más avanzado es la epilepsia refractaria. La que no responde a los tratamientos. Esa. El protocolo es: cultivan un avatar de tu cerebro, que replica la hiperexcitabilidad de tus neuronas, y sobre él prueban docenas de fármacos. Los datos que presentó Praxis Precision Medicines a finales de 2025 son rotundos. La respuesta del avatar predice con una precisión altísima la del paciente real. Es un cambio de paradigma absoluto. Y supongo que no se limita a la epilepsia. En absoluto. Se está expandiendo a toda velocidad a las enfermedades neurodegenerativas. Hay un estudio de 2025 sobre el Alzheimer que es un ejemplo perfecto. A ver, Usaron IA para analizar los patrones eléctricos de los avatares. Y los resultados son asombrosos. Distinguieron el tejido sano del que tenía mutaciones de Alzheimer con un 100% de precisión. 100%. vaya. Pero lo más increíble no es eso. Es que lo consiguieron antes de que aparecieran las famosas placas de amiloide, el signo visible de la enfermedad. O sea, estamos detectando la enfermedad a nivel funcional, eléctrico, antes del daño estructural. Exacto. Esto abre la puerta a un diagnóstico predictivo que nunca habíamos imaginado. Claro. Pero para hacer esto a gran escala, para analizar millones de avatares, la cantidad de datos que se genera tiene que ser astronómica.
Y eso me lleva a la gran paradoja de la IA, su consumo energético monstruoso. Esa es la transición perfecta al segundo pilar, porque es precisamente ahí donde la inteligencia organoide ofrece una solución radical: la computación sostenible. Es que el contraste que pintan los informes es brutal. Un solo chip de IA de última generación, un NVIDIA H100, consume entre 700 y 1000 vatios. Uno. Un radiador pequeño, vamos. Exacto. Y ahora, compáralo con un rack entero de bioprocesadores con varios organoides que consume menos de 1 vatio. Menos de 1 vatio. Es casi cómico. Y la referencia final, el cerebro humano, que hace computación a exaescala, funciona con solo 20 vatios. ¿Cómo es posible esta diferencia? ¿Qué hacemos tan mal con el silicio? Pues la respuesta está en la arquitectura. Todos nuestros ordenadores se basan en la arquitectura de von Neumann. Y ahí la memoria y el procesador están separados físicamente. Claro. El simple acto de mover datos de un sitio a otro consume una energía gigantesca. Es el famoso cuello de botella de von Neumann. Ah, es como si en una biblioteca tuvieras los libros en el sótano y la única silla para leer en el ático. Te pasas más tiempo subiendo y bajando escaleras que leyendo. Es la analogía perfecta. Los propios ingenieros lo llaman el impuesto von Neumann. La biología, en cambio, no tiene escala. No tiene ese problema. En un organoide, la memoria, la fuerza de la sinapsis y el procesamiento, en la propia neurona, están en el mismo sitio. Es cómputo en memoria. No hay coste de transporte. Toda la energía se usa para pensar. Y esto ya no está en día. Hay empresas vendiéndolo ahora mismo. Sí, y con dos modelos de negocio muy claros. Por un lado, la australiana Cortical Labs. Te venden el hardware. Su CL1 es un ordenador biológico autónomo del tamaño de un servidor. Y lo compras y lo instalas en tu centro de datos. Exacto, por unos $35.000. Y por otro lado está la suiza Final Spark, que ofrece Wetware as a Service. Wetware as a Service, WAS. El nombre es genial. Es un modelo en la nube. No compras el hardware, alquilas tiempo de computación en sus 16 organoides, que están en Suiza. Accedes a ellos con una API de Python, como si fuera Amazon Web Services. Vale, suena increíble, pero una duda muy básica. ¿Qué pasa si se va la luz en Suiza? Mi superordenador biológico se muere. Suena muy frágil. Es una pregunta excelente y es su mayor reto de ingeniería. Los sistemas de soporte vital son totalmente redundantes. Alimentación de emergencia, control de temperatura, de nutrientes. Es una UCI para organoides, literalmente. Vaya. Han conseguido que sean estables y funcionales por más de 100 días seguidos, que en computación es una eternidad. De acuerdo, es fiable. Pero, ¿para qué sirven? ¿Puedo entrenar un GPT-5 en uno de estos? No, y es una aclaración importante. No reemplazan a una GPU para hacer matemáticas. Su superpoder es el reservoir computing. Son increíblemente buenos para predecir series temporales caóticas. Espera, ¿me dices que estas biocomputadoras son mejores que las redes de Google para predecir el clima o la bolsa? ¿Cómo un cultivo celular supera a décadas de desarrollo en silicio? Porque la biología es caótica por naturaleza. Entiende el caos de forma innata, no tiene que simularlo, es su idioma. Y tienen otra aplicación fascinante en ciberseguridad. ¿Cómo? Se usan como claves criptográficas biológicas. Es físicamente imposible clonar la microarquitectura exacta de un organoide. Cada uno es único. Una clave de seguridad teóricamente inviolable. Alucinante. La seguridad del futuro no es un algoritmo, es algo vivo. Y si ya tenemos ordenadores que curan, consumen menos y protegen datos, el siguiente paso es darles un cuerpo, ¿no? La robótica. Ahí es donde la cosa se vuelve más abstracta, sí. ¿Cómo enseñas a un robot a sentir? La IA se basa en darle puntos, en recompensas. ¿Cómo funciona con un cerebro biológico? Aquí entra en juego una de las teorías más profundas de la neurociencia, la inferencia activa, o el principio de energía libre de Carl Friston. Suena complejo. Lo es, pero la intuición es sencilla. El tejido biológico no actúa para ganar puntos, actúa para minimizar la sorpresa. Minimizar la sorpresa. ¿Qué significa eso para un robot? Piénsalo en tu propio cuerpo. ¿Te gusta la calma, la homeostasis? Un ritmo cardíaco regular, una temperatura estable. Lo predecible, exacto. Un ruido estridente, un pinchazo, una luz cegadora, eso es sorpresa, es caos sensorial, es una amenaza. Pues el cerebro del robot funciona igual.
Odia el caos sensorial que produce un choque y, por instinto, aprende a evitarlo. O sea que el robot le acaba cogiendo miedo a chocar, no porque se lo programes, sino porque la sensación del golpe es literalmente desagradable para su minicerebro. Es la mejor analogía que podemos usar. No es un miedo consciente, claro, pero es un impulso aversivo. Aprende a evitar la pared porque la colisión genera una avalancha de datos sensoriales caóticos, ruidosos, que su cerebro interpreta como una amenaza. Es un imperativo de supervivencia, no una instrucción. Y eso da lugar a comportamientos más naturales, supongo. Mucho más robustos. Los algoritmos a menudo se rompen en situaciones inesperadas. Un instinto biológico es más flexible. Entonces, el futuro de los robots que caminan entre nosotros no depende de un código mejor, sino de darles un instinto. Y esto ya está pasando. Está empezando a ser una realidad industrial, sí. El gran hito ha sido reducir la latencia de todo el bucle, sensores, cerebro, motores, a menos de 50 milisegundos. Eso permite la navegación en tiempo real. Exacto. Y el interés estratégico es enorme. Gigantes de la robótica humanoide, sobre todo empresas chinas como Unitree Robotics o Shanghai Agibot, que ya fabrican robots en masa, ven esto como el siguiente paso lógico. Es la única forma de conseguir una autonomía real en entornos complejos como una casa o una calle. Vale, hagamos balance. A principios de 2026, la inteligencia organoide ya no es un experimento. Tenemos una revolución en farmacia con el visto bueno de la FDA, Ajá. una posible solución a la crisis energética de la IA con modelos de negocio claros, vendiendo hardware o alquilándolo en la nube. Y funcionando. Y tenemos los primeros robots que navegan el mundo con un instinto biológico. El dinero está fluyendo, la tecnología funciona a pequeña escala. La base está sentada, sin duda. Las aplicaciones son reales y el mercado está creciendo de forma exponencial. Pero, y aquí viene la gran pregunta, todo lo que hemos visto hoy, todos estos mini cerebros, son del tamaño de un grano de arena. Funciona, pero ¿es realmente escalable? ¿Qué pasa cuando queremos más potencia? Cuando intentamos construir cerebros más grandes. Claro, podemos pasar del tamaño de una lenteja al de un cerebro real. Exacto. O hay un muro físico, una barrera biológica contra la que nos vamos a chocar. Y eso nos lleva directamente a los problemas de ingeniería que aún nos frenan, a lo que los propios informes técnicos llaman el muro tecnológico.